no solo con el sonido, sino con la imagen también, con la imagen para que nos veamos, para que nos veamos con ustedes y para que nos veamos con toda la gente que está en este momento en la sintonía de Tertuleando la Salsa. Bueno, Andrés, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Fernán, buenas tardes. Buenas ¿Cómo se tardes. siente en el día de hoy? ¿Cuál va a ser el tema? Contento, entonces el tema es el que habíamos anunciado la semana pasada. Vamos a hablar de la salsa brava en Venezuela. ¿Qué pasó con la salsa brava en Venezuela? Como te contaba Fernán, la inmigración pues que digamos en estos últimos años, cuando se les De culto, por Ray Pérez, por el Sexteto Juventud, por la nueva explosión, por tabaco y los metales, pues no dan razón, no saben qué pasa, nos cuentan que a ellos les gusta pues la salsita pero suave, Jerry Rivera y bueno, Porfi Baloa, y pues entonces ¿qué pasó con la salsa? Salsa brava en Venezuela, porque ya se sigue produciendo salsa, ¿no, Fernán? Hasta ese momento, en Miami y en el mismo Venezuela, en Caracas y en los estudios allá se sigue produciendo salsa. Ese es el tema que vamos a debatir hoy, Fernán. Entonces, pues empecemos con la introducción. Ya habíamos hablado en el episodio pasado, La sesión pasada sobre la salsa en Barranquilla, el tema del puerto, que tiene en común la salsa en Cali, con la salsa en Barranquilla, con la salsa en Caracas, con la salsa en el Callao, en Perú, el tema del puerto. Los discos que llegan por el puerto y el contacto que hay con personas de todo el mundo. Y otro tema en común es Radio Habana. Si en el Pacífico, en Cali, en Buenaventura se podían sintonizar Radio Habana y emisoras cubanas, mucho más aún en Caracas y mucho más aún en Barranquilla. Allí sí entraban full, entonces ya había un gusto previo por la música cubana. Ya en los años 40, todo esto ya se habían presentado todos estos grupos, Trío Matamoros, Sonora Matancera, Daniel Santos, ya habían andado por todo el Caribe, incluyendo Caracas, incluyendo Barranquilla, incluyendo, pues Cali no es del Caribe, pero pues tenemos ese gusto por esa música caribeña. Eso tiene en común. Y el tema afro-latino, afro-cubano, también en el Callao, en Barranquilla, en Buenaventura, en Caracas. En los libros de salsa en Venezuela hablan sobre ese tema, ¿no? La gente afro Hay y que fueron los un, primeros, ya, ¿no? ya que menciona eso, Andrés, hay un gran precursor, un gran, digamos, líder, de alguna manera, en este tema de los libros, en este tema de la parte escrita, y es el señor César Miguel Rondón. César Miguel Rondón, vale porque se nos acopla. César Miguel Rondón es autor de uno de los libros más importantes que yo considero que ha logrado tocar el tema en una forma pues bastante documentada, bastante bien presentada, y hizo por allá en los 70, creo que fue, En los hizo setentas. el libro de la salsa. Ese libro de la salsa tuvo una segunda edición que pues mucha gente esperaba que tuviera como más contenido, como cosas más actualizadas, pero simplemente era una edición más lujosa, o sea, una edición empastada, y nuestro amigo Carlos Arturo del Pocho Maya le prestó las carátulas en ese tiempo, ¿cómo era que llamaba? Sandunguera. ¿Te acuerdas de Sandunguera, Sandunguera? sí. Bueno, ahí en Sandunguera se le prestaron las carátulas para una de las partes más visibles y más bonitas del libro. Entonces el Pocho andaba sacando pecho con ese tema. Eh, Venezuela tiene no solamente el mérito de haber sido uno de los sitios donde pues esta parte de América Latina empieza como a definir bien su sonido y a mostrarnos
una salsa autóctona, ¿no? Podemos decir que estamos hablando de la salsa de Venezuela, porque hay influencias pues del folclore de allá, pero la salsa venezolana tiene su golpe desde el que hablamos la vez pasada de Nelson y sus estrellas, pasando también de alguna manera por toda esa playa de orquesta, porque fueron muchas de ellas desconocidas aquí. Lo que usted mencionaba hace un momento, hay una cantidad de grupos que esta gente de ahora, estos muchachos, pues prácticamente no los conocen, no saben, no tienen referencia de lo que fue esa salsa. Pero yo creo que de los hechos más protuberantes y más importantes, sin descartar pues la importancia de los demás, está fundamentado en la dimensión latina. ¿Usted qué opina? Mira que bueno, primero que todo, pues a vos te tocó la época ya, ¿no? En Caracas, la época de Caracas con sus montones de orquestas grabando y tocando, entonces pues vos estuviste en esa época de la salsa brava en Caracas. Entonces pues ahí nos puedes ilustrar bastante sobre lo que pasó en esos años. Nosotros en Cali, digamos, tenemos un culto bastante grande por estas orquestas salseras venezolanas de salsa brava. De hecho, en el disco, en el tema de Viva la Música, cuando ella está bajando por Miraflores, por lo que hoy viene siendo el barrio Miraflores, que escucha Angelita, la salsa, protagonista. escucha, y en la película también muestran algo sobre eso. Sí. Están escuchando espiritualmente, que es el Sexteto Juventud, y están escuchando, y en la película lo bailan para el 23 de Ray Pérez, que Ajá. tiene su historia bien bacana. Su tumbao. Entonces, desde allí, y como hablábamos antes, en el concierto en el que estuvo Richie Ray, por alguna razón que no sé, se quedó en el culto, pero en ese mismo concierto estuvo Nelson tocando salsa brava, ¿no? Con toda la pesada, con la pesada original. Entonces desde el inicio de la popularización y que Cali entró en el radar por Centro Salsero, está la salsa brava venezolana. La dimensión latina tiene no solo el epicentro de uno de los movimientos más importantes en ese momento, porque pues nuestra salsa, podemos referenciar Fruco, por ejemplo, para hablar de esa época. Fruco, el surgimiento con el Joe, con Wilson Saoco, pero todo este bembé grande de las orquestas caleñas, de la misma gente, del mismo Nietzsche, el mismo Fue en los Guayacán, 80s. todavía no sonaban ni tronaban. Entonces, claro, Venezuela tiene una amplia aceptación y una amplia presentación. La dimensión latina pasa por una serie de altibajos desde un comienzo, pero el boom más grande y el éxito y la caracterización como orquesta se lo da la presencia de Oscar de León. Eso pues es mi concepto y el de algunos de los que han estudiado este pedazo. No sé a usted qué le parece. Mira, Fernán, que cuando estuve investigando un poco, salió un nombre un poco previo a eso, Federico y su combo, que yo lo escuchaban a mis tíos que hablaban de Federico y su combo, como la parte un poco previa, aunque inmediatamente salieron estos otros grupos. Algo que me gusta a mí con el tema de la salsa venezolana, la salsa brava venezolana, es ese, de una vez cogieron el golpe boricua. Empezaron imitando, pero muy rápidamente, no tuvieron que pasar 30 años para sacar su propio estilo, sino un año tocando, 2 años tocando. El Sexteto Juventud empezó copiando al Sexteto de Yo de Cuba. Ray Pérez también empezó tratando de tocar, digamos, a artistas boricuas. El mismo Federico y su combo, lo del combo viene de orquestas, digamos, cubanas, boricuas, pero el primer álbum, el segundo álbum y pan, ya estaban sacando su propio golpe en su propio estilo. Y mientras nosotros pues tuvimos acá a Fruco,
tocando salsa, que pues fue como el pionero de la salsa aquí en Colombia. En ese momento en Caracas habían, yo no sé, 20, 30 orquestas Sí, tocando salsa brava con artistas de primer nivel. De primer nivel. Y no solo eso, sino que pues Venezuela es epicentro de cosas de las más importantes del movimiento salsero, de presencia de Fania, de presencia de... O sea, había un programa ya, el programa de Renio Tolina en aquel tiempo, en el que los invitados más lagartos eran de pronto los Jackson 5, pues el grupo con el que Sí. inició Michael Jackson. ¿Por qué? Porque había mucho dinero. Había mucho dinero y había también pues la forma de difundir, estaba Venevisión y estaban los grandes contratos. Yo quisiera de pronto hacer una investigación acerca, porque se habla mucho de que fue una cosa exagerada, de que fue una cosa totalmente fuera de, o sea, que fue como comprando un jugador estrella o algo así, que es el tránsito de Andy Montañez, porque ellos reemplazan a Oscar de León con otro cantante que no recuerdo, que es muy bueno, por cierto, pero el hombre no pegó, no pasó nada. Entonces hay por ahí unas conversaciones entre los desesperados miembros del grupo, porque pues Oscar ya les estaba haciendo el roto, pero grave, por otro lado. Entonces los tipos se deciden a contratar a Andy Montañez, pero tanto en los libros de nuestro amigo, lo que acabo de mencionar, el Rondón, César Miguel Rondón, como en muchas otras reseñas que he leído por ahí, simplemente se dice, fue una cosa exorbitante, fue algo que nunca se había visto, ha sido la contratación, pero nunca se dice cuánto fue, cuántos bolívares o cuántos dólares o cuánto fue lo que le ofrecieron. como las contrataciones del América en aquellos años, debió haber sido algo así por el estilo, con con años dorados. 1 millón por arriba y 5 millones por debajo, debió haber sido algo así por el estilo. Eso fue antes de qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, Fernán, íbamos por Federico y su combo, ¿no? Entonces, inicio y mediados de los 60, ya tenían toda la estructura. Federico era trombonista. Pues, tratando como emulando, ¿no? Este sonido de las orquestas, digamos, un poco más grandes, ¿no? Cuando se habla de combo, ya se hablan pues de un poco, orquestas un poco más grandes, no las orquestas de 5 o 6, ¿no? Que también cuando ya fueron los grupos en Caracas, los grupos de salsa brava que conocemos, ya están en esa estructura, ¿no? Sí. De 5, máximo 6 entre cantantes y todo, ajá. Listo. Pero entonces, yo te voy a hablar de el culto en Cali a esas orquestas de salsa brava venezolana, ¿no? Entonces yo te tengo aquí unos nombres, te tengo a Ray Pérez, con los Dementes, con los Kenya, tocó con orquestas acá en Colombia, con todo, te tengo la Dimensión Latina, a Oscar de León el solo, al Sexteto Juventud. El Sexteto Juventud pegó muchísimo, pero duro, muchos temas no solo en Cali, sino pues acá en gran parte del continente latinoamericano. Sexteto Juventud con Tabaco, Carlos Tabaco, él también tuvo orquesta propia antes del Sexteto Juventud. No me engaña el tema ese, qué malo es estar en la cárcel. La cárcel, a mí me gusta mucho el de Fruco, pero yo me quedo con el de la cárcel del Sexteto Juventud. Es que el original. Sí, Es el original. Oiga, y a propósito de Fruco, ese movimiento salsero, pues digamos que incipiente, pero muy bien fundamentado, porque Fruco es un gran músico, y pues Discos Fuentes en ese momento era el papaupa de las casas disqueras. Pero hay, no sé, una especie de sobresaturación o de aprovechamiento comercial con unos mismos músicos para hacer varios grupos. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, de Latin Brothers? De los Latin Brothers. Piper tocaba en Latin y mientras Mayoma y Joe Arroyo y otros tocaban con Fruco en la orquesta principal. En la orquesta de Fruco, pero se también podía dar el lujo. De ahí sacaron, mejor dicho, mal contados unos 5 o 6 grupos, pero eran los mismos músicos. Pues trataban de pronto de darle un tumbado diferente, pero eso finalmente sonaba como igual. Pues lo que cambiaba era el nombre. Pero pues digamos que eso de alguna manera es una especie de pirataje por parte de la disquera, pero pues también enriquece un poquito el espectro, ¿no? Porque le da mayor realce, mayor alcance a otros grupos, aunque fueran el mismo, pero por lo menos con otro nombre, ¿no?
Y el tema de Nelson, porque Nelson, no sé, me da la impresión que hasta en la misma Venezuela, lo mismo que a Pastor López, los ven más como colombianos. Sí. Pero tendría que profundizar pues con los amigos venezolanos, si esos, de verlos como por el tema colombiano, es bueno o es malo. Ujú. Si es un tema como de rechazo, porque en ese tiempo pues la cosa era complicada con el Sí. tema de colombiano o venezolano, o si es un tema bueno, porque ellos los ven más por los éxitos acá. Cuando tú consultas en internet todo eso, te hablan es de los éxitos de ellos en Colombia. Sí, porque pues ese sonido, el sonido de la salsa de Venezuela, pegó muchísimo acá a través, principalmente para mí sí, hubo muchos temas de estas otras agrupaciones, pero para mí el pionero, el más fuerte o el que logró pues afincarse en la identidad salsera caleña, pues fue Nelson, ¿o no? Sí, pues Claro. como te digo, Richie El Ray no primer tiene discos caballo, de el la tema del feria. papelón, Nelson tiene el todos los ritmo de discos de allá. la feria, claro. Exactamente. El discos de feria a feria. Entonces, pues, y también cuando se le consulta, yo como te digo, solamente he hablado con los inmigrantes. Mm. No, pero es que Cuarentones, es cincuentones, una generación pero no de dan pronto- razón, no dan razón de eso, no No dan saben, razón, no saben, no no dan, conocen. no dan razón de eso. Entonces a mí se me hace muy extraño y yo les cuento como en Cali es de culto, pues Llorarás, y les empiezo a hablar de Ray Pérez y sí, pues Pero por ahí nunca. de pronto lo he escuchado, pero encontré algo que me pareció que es que Ray Pérez y el Sexteto Juventud hablan un poco de la crudeza del barrio y de la vida diaria, como hicieron los boricuas y como un poco de la salsa de Nueva Claro. York, que hicieron eso, hablaron un poco del barrio. Y ahí voy, no sé si has escuchado después en estos últimos años, desde el 99, que hubo un cambio de gobierno, que se habla de un bastión que tienen ellos en el 23 de enero. Sí. Donde hay monumentos creo que hasta el monumento de Marulanda, de Tiro Fijo, no sé. Exacto. Y Es para el que 23, de enero, sí. para el 23 es en el 23 de enero, el de 23 Ray de enero. Pérez, Ajá. que es uno de los barrios, digamos, donde hubo el boom de la salsa, barrio No solo popular. el mundo de la salsa, sino que el 23 de enero tiene toda una historia de derrocamiento, curiosamente, ahora que llevan tantos años de dictadura, De Pérez Jiménez. derrocamiento de dictaduras, porque desde allá, el Guarataro, el 23 de enero y todo eso fue desde donde tumbaron las dictaduras, de allá sacaron a Pérez Jiménez, de allá se derrotó también la dictadura anterior, la de Blanco, en fin, una cantidad de estos tiranos tropicales que se afincaron allá y lo sacó, esa gente fue la que lo sacó. Entonces el 23 de enero tiene una connotación no solamente salsera y de mucha raigambre en esa parte, sino una connotación como muy revolucionaria, muy de gente aguerrida y que ha hecho respetar pues el territorio. Entonces no se explica uno cómo, ¿cuánto llevan con dictador? Como 20 años ya, más. Sí, pero ellos sí digamos, se afincaron ahí. En el Caracazo en el 89, que también hubo por lo menos 3.000 muertos, también se participó mucho. Entonces, en el disco de PAL 23, Ray Pérez habla sobre eso. ¿Dónde va a ser domingo? Si quieres, yo te invito para que vacilemos un ven el 23. El Entonces, 23. en Cali, digamos, cuando llegó esa música no sonó mucho y que en la mitad de la fiesta llegó la policía. Entonces, eso es estar en Cali. Exacto. Digamos que una vaina pues muy maluca, ha tenido episodios muy terribles, pero lo de las peleas en las fiestas o de salir de las fiestas a buscar pelea o antes de la fiesta, entonces es algo que sonó mucho en Cali. Y en Viva la Música es una de las escenas, la muchacha bailando para el 23, una bien chévere. Bacano. Yo no sé, pero ahora que usted habla de ese tema de la violencia en Cali, de las peleas era, pues de alguna manera sí, un caleño tropelero que salía como a buscar problemas, a montársela al que fuera y a pelear, pero había, pues, afortunadamente por las dimensiones del tipo de violencia que se manejó después, había, digamos, como unas peleas medio sanas, si es que de alguna manera la pelea puede ser sana.
como máximo se daban por ahí cuchillo, pero ahorita cualquiera te saca una UCI, Sí, sin granadas ni nada de esas granadas, cosas como un pues, R15. desafortunadamente en los años Sí. 80 y 90 ya la cosa escaló mucho. En el de la salsa vive, cuando hablan del mulato, habla pues, de su juventud, en los años 90, sí, de esa parte, de salir a buscar problemas después de la... Y es una vaina popular de barrio que pues uno se acuerda y se ríe, Mm, pero pues eso ha costado vidas. muchas Ha vidas, costado claro, y por ha supuesto. habido muchas madres llorando, a hijos, a esposos, entonces tremendo, pero hace parte de la cultura, ¿no? Bueno, ¿qué estará pasando en este momento? Porque pues desafortunadamente por las circunstancias sociopolíticas, socioeconómicas y todas estas cosas que han venido ocurriendo entre los dos países, pues ha habido grandes momentos de una muy marcada desconexión, cuando está cerrada la frontera y etcétera. Y pues este fenómeno que se presenta ahora de migración de allá para acá, que en ese momento, en el momento de la salsa brava en Venezuela, era todo lo contrario. Al revés. Porque pues yo estuve allá en el boom de la Venezuela saudita, cuando el bolívar estaba casi a la par del dólar, y pues allá eran invitados permanentes Rubén Blades, Willy Colón, toda la Fania, y pues de hecho tú te pones a analizar en los pregones y hay más de un tema por ahí que ya sí alusiona a eso, al boom económico de la salsa en Venezuela. Que dice, por ejemplo, Cheche Colé, que fue de los primeros que Sí, pegaron, sí, dice, oye, tú sentado allá, pareces sí, venezolano. señor. Y hay un tema que yo no sé, pues de pronto por un poquito de desconocimiento, porque no hizo mucha historia o porque pues quedó como en un segundo o tercer plano frente a los otros temas que fueron el boom ese grande de metiendo mano y sobre todo pues el EP emblemático de Willy y de Rubén. Pero hay un tema ahí que me decía alguien que tiene mucha raigambre en eso de la costumbre como santera venezolana, que es con José Gregorio Hernández, María que es la María Leonza, Leonza. Entonces le hace énfasis, le hace eco y le hace promoción Rubén a través de ese tema de María Leonza. María Leonza, hazme un milagrito que el sí, sí. ramo de flores te voy a llevar. Hay oportunidad para que John Chivatá le meta el pedacito. Entonces, ese boom y esa especie de culto que se presenta, pues obviamente es un culto motivado por el auge económico y por la presencia de mucho billete. Y claro, las orquestas estaban allá cada 15 días, como lo que vino a pasar después en Cali cuando hubo el otro boom allá. Pero, pero hay temas, por ejemplo, como ese de María Leonza, que me decía esta persona que es un estudioso de esa parte de la cultura venezolana, que es como la herencia santera de Cuba, que adoptó sus propios mitos, sus propios santos. De hecho, creo que José Gregorio ya fue reconocido, ¿no? Ya fue canonizado. Está canonizado en Eh, los dos ya es últimos un papas ya es un santo le oficial. hicieron la Pero promoción. mucho tiempo estuvo a la altura de Ochun, Yemayá, o Sí, Ogún, Guatalá. Exactamente. el famoso sincretismo, ¿no? Donde Sí, se cruzan, digamos, temas de la cultura santera y le ponen nombres de la Iglesia Católica para, pues, en ese tiempo, pues era una vaina delictual, ¿no? Además de todo era delictual y por ahí lo meten, ¿no? Como eso Celina, eso se ve en la salsa venezolana. Eh, yo te iba a hablar, tengo en mente, digamos, estos grupos de salsa brava son muy ricos en hacer homenajes a Puerto Rico, ¿no? Y nombrarlos, Sexteto Juventud tiene su Pa' Puerto Rico, Ray Pérez, Pa' Puerto Rico me voy, La Dimensión Latina tiene discos, digamos, las orquestas se refieren mucho de Venezuela a su hermano que lo quiere conocer, sí, digamos, que nombran estos sitios en Puerto Rico y como la idea, pues, de la idea que muchas veces tenemos en Cali, ¿no? Que en Puerto Rico todo el mundo está en las esquinas bailando salsa
Y pues eso ya resulta no que allá para es nada. un ritmo más, ¿no? Un ritmo más. No hay, digamos, como el culto como tenemos en la ciudad de Cali. Entonces, ellos tenían como esa idea, ¿no? Y la venden en muchos discos que, digamos, que plantean ellos, ¿no? Y a mí me gustan mucho esos discos. Los discos que hablan de Puerto Rico, yo creo que me gustan más los que sacan las orquestas venezolanas que la que sacan los propios boricuas. Exacto. Sí, Ahora, hay un punto, no sé hasta dónde, pero hay un punto de confluencia, digamos, como en algo de la raíz. Por ejemplo, tenemos que Puerto Rico, la salsa, obviamente empieza con el boom neoyorquino y todo lo demás, pero hay una época en que la bomba y la plena, desde la época de Cortijo, ya empezaban como a marcar ese camino hacia la salsa. Y también tú encuentras en Venezuela, en esos ritmos ancestrales de allá, sobre todo una música que suena mucho en los diciembres, que es la gaita venezolana. Y uno escucha, o sea, hace más o menos un paralelo, aunque pues son cosas bien distintas de alguna manera, pero algún paralelo entre lo que eso pudo influir o pudo ir permeando el camino para que se llegara hasta el boom de la salsa. Porque yo veo, por ejemplo, hay un video por ahí de Maelo con Cortijo, creo, que hacen eso máquina landera. Eso sí, sí. tiene bomba, tiene plena, pero eso es pura Ajá, salsa, man. sí. Chumba la cachera, máquina, eso es salsa total y con influencia muy africana. Y, Y acá y también pasa porque, fusilaje cubano y eh, todo tiene máquina por landera. supuesto, claro, porque es que pues todo esto está enmarcado en el Caribe, ¿no? Todo, Sí, todo llegó por allá, llegó de África, se mezcló y el tema de la santería viene de alguna manera a enriquecer también la parte musical porque así como ellos camuflaron sus dioses y sus creencias con los cultos africanos a través de la Iglesia Católica, asimismo también, pues, que más que Celina y Reutilio, pues se pone usted a mirar ahí y todo eso ahí está enmarcado en el culto de la santería y el venezolana, sincretismo. africana, pero también, pues, eso no es salsa exactamente, pero es música ancestral nuestra, es guaracha y en fin, pero es origen, es raíz de la salsa. Sí, digamos, cuando entrevistan a Bobby Cruz, habla un poco, explica el tema, lo pone en términos muy simples, que en los conjuntos, pues, de lo que se podría llamar como salsa, o hay piano y si no hay piano hay guitarra. La guitarra marca el paso, ¿no? Y bueno, y está lo que hizo Yo Motoro, todo eso, entonces ellos. Y el arpa se parece como un poco al papel que dice Bobby Cruz que hace la guitarra, ¿no? Y que hace el piano. Entonces yo veo ahí como la relación, como nosotros, por ejemplo, en Cali, con los tambores, por ejemplo, el currulao, o en la misma costa Caribe, que tendría más que ver es como con el tema de los tambores, Y ¿no? la marimba. Y la La marimba, marimba que está ajá. presente en toda la raíz de ese evento fabuloso que hay ahora, que es el Petronio. La marimba es protagonista, el piano de la selva está ahí. Y fíjese usted que posteriormente, y de alguna manera por una, no sé si afortunada o desafortunada casualidad, a mí no me gustaba mucho al principio, cuando Willy y Rubén se abren, Rubén arma su 6 del solar. Entonces él dice, pero una cosa es lo que dice, otra cosa es la A realidad. la Él realidad. dice que él no quería sonar, que le parecía un irrespeto, pues meterle la base misma de los trombones, de las trompetas y de todo el tumbao que había tenido con Willy, metérselo a su orquesta. Entonces coge el 6 del solar y ahí meten una marimba. Hay un montón de marimba y de ese órgano que es como medio un órgano de iglesia, algo así. Pero, pero pues eso es muy África, es muy nuestro, muy del origen. Sí, entonces la salsa en cada parte que llega sacan su propio estilo. Ya en el momento cuando hablemos de Perú, del Callao, también, ¿no? En la costa pacífica del Perú le tienen su propio estilo para la salsa. En Venezuela, pues ellos tuvieron su auge, aunque Ray Pérez, todos ellos siguieron tocando muchos años. Ray Pérez hasta en Colombia, en México, yo escuchaba hace algunos años en México. Bueno, la dimensión latina.
siguió sacando. Hay un debate, ¿no?, sobre el tema de la dimensión latina con su receta de coger temas de la Sonora Matancera y fusilarlos y volverlos a sacar. Y le critican mucho eso de la dimensión latina. Muchos trabajos que salían de asuntos de la Sonora Matancera o de cubanos más antiguos, y pues que dónde estaban sus producciones propias. Pero ya nuestros compositores salseros nos han explicado del lío tan berraco que era convertir del 4 al 8 y esas cosas pues que los músicos hablan, de que eso no era así nomás, ¿no, Fernando? Claro, porque es que la asimilación, digamos, de esos instrumentos, de esos sonidos ancestrales típicos, a pasarlos hay un ejemplo muy claro de eso. Yo pienso en el disco ese que fue tan discutido en un momento, pero que fue un éxito total de la Fania, el disco del asalto navideño. Sí. En el asalto navideño hay un protagonista total, indiscutible y excelente, que es Yomo Toro. Y Yomo Toro hace una adaptación del 4 original venezolano, o del 3 cubano, o mejor dicho, de la guitarrita esa que se maneja en todo el Caribe con distintos nombres, y produce a través de ese sonido un golpe que no lo hay en ningún otro de los trabajos que se hicieron con Fania en ese tiempo. Y ese golpe le enriquece y le da, yo no sé por qué, pero como mucho más el color ese navideño que estaban buscando. En la música propia tradicional de Puerto Rico, ¿no? Y pues pensaban que eso iba a ser un gran fracaso y terminaron haciendo dos. Y nosotros pues en las navidades siempre terminamos escuchando esos temas del asalto navideño, hacen parte de nuestra cultura, pues por lo menos en la ciudad de Cali, ¿no? En toda esta época de diciembre. Fernán, el tema en Cali con las orquestas venezolanas, cuando ya empieza lo de la salsa romántica, a los inicios de los 80s, la orquesta Bronco con K, porque uno Bronco. Ahorita mete en internet y le sale un Bronco con C, Hay otro Bronco, de música creo, norteña mexicana, y yo cuando llegué a Bogotá llegué a buscar discos de Bronco y me pasaban era corridos del Bronco mexicano, ¿no?, cuando todavía era en CD. Eso fue un boom en Cali, la sacaron del estadio y yo no volví a escuchar más de nada en salsa de Venezuela hasta Porfi Baloa, Adolescentes y eso, recordemos en los 90s. Unos títulos, Andrés. No, tócame, ella se fue, Veneno para dos, Cóctel de amor. Yo me acuerdo que a mi papá, con años entrados y todo eso, cantaba, decía siempre que le colocara esos discos, ¿no? Me causaba curiosidad de por qué le gustaba. Eso fue a inicios de los 80s. Y desde allí volví a escuchar hasta Adolescentes y Porfi Baloa y ellos finales de los 90. Y o sea que el decaimiento de la salsa en Venezuela pues fue un fenómeno pues propio. Algo hizo clic allá y disminuyó la producción, disminuyó para mí pues también la calidad, disminuyó, yo no sé, ¿será que disminuyó el billete, Fernán? Como en el tema de las orquestas en Cali que hablan, de las orquestas en Cali que pues solamente sobrevivieron las que tenían más billete, que eran Nietzsche y Guaracán, y las demás quedaron volando. ¿Será que algo así pasó en Venezuela, Fernán? Yo pienso que tuvo que ver lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Los cambios sociales y etcétera, y la situación económica, porque es que pues no es lo mismo que usted pueda sentarse en un estudio, fajarse a gastarse unos cuantos millones de bolívares, de dólares, de euros, de lo que sea, en horas de grabación y contratar músicos y en fin, todo lo que requiere la esencia misma de esa música cuando está hecha bien y con buena calidad, cuando hay plata, a cuando no hay. Cuando no hay, pues toca el recurso de meterse por el internet y ver a ver cómo doblamos. Necesitamos 4 trompetas, bueno, pues entonces metámosle una y la doblamos, y así por el estilo. Entonces eso no solo baja la calidad, sino que baja el nivel de producción y también pues la presencia misma de la salsa. Pero yo siento que el venezolano, hermano, tiene también en su raigambre, en su raíz, en su esencia, como nosotros, mucho de eso, de esa alma caribe, de esa influencia negra, esclavista, lo que fuera,
y allá se debe estar haciendo con las uñas o como sea, pero deben estar haciendo musiquita, me imagino. Salsa en Sí, Cali también, lo que pasa es que ya no hay el boom, no hay el boom ni hay la cantidad de plata que había antes, pero en Cali se sigue produciendo y buena salsa. lo que te contaba, Julio Cortés, es el mismo Jimmy Sá. Ellos sacan sus discos, pero ellos ya saben para dónde van, lo sacan por internet y Mm. ellos saben que eso no va para las emisoras, eso circula yo no sé por dónde entre la gente y cuando ya tú estás en una verbena, por allá en el distrito, en la parte oriental de Cali, es que vienes a escuchar esa música que ya ha dado vueltas por todo el Pacífico sin mediar las emisoras de radio. Las emisoras de radio te colocan algún disco o en una de esas emisoras que hacen pues como esta que hacen directamente la gente, los barrios, la pone, pero no es música de emisoras de radio, ya no tienen el papel primordial. De pronto en Venezuela pasa lo mismo. Ahí Sí, seguramente que sí. Ahora, lo que pasa es que la radio perdió mucho de lo que nos hablaba Miguel Ángel el otro día. Lástima no poder tenerlo aquí en este momento. Pero cuando Miguel Ángel habla de que yo impuse, yo descubrí, yo pegué a Cuco Baloy en Cali, y cuando dice yo di a conocer al conjunto clásico Los Rodríguez, lo hice porque la radio en ese momento tenía ese poder. ajá. Tenía el poder de imponer los discos, de descubrir cosas, y hay fenómenos, ¿no? Hay fenómenos de fenómenos. Imagínese usted que, por ejemplo, la anécdota que le contaba el otro día de Sergio Vargas. Hay un disco de un baladista, algo así, no sé, que es como francés o algo así. Entonces, llamaba Francis Cabrel, que es La Quiero a Morir. Entonces lo coge Sergio y lo adapta y lo monta con estilo, con el sabor pues del merengue y el cuento, y es la pegada más brutal del mundo. Pero ese disco tenía, lo que decía algún DJ, un DJ de mi época, tenía estatura de éxito desde el origen, desde el primero, porque hay versiones que mejoran y que pues venden mucho más, por ejemplo. Pero Francis Cabrel, yo recuerdo que yo escuché ese disco por primera vez en la gerencia de Todelar con Germán Tobón. Lo acaba de traer el de la disquera y lo escuchamos y tal. Y tanto Germán como yo estuvimos de acuerdo, dijimos, eso va a ser un palo, va a pegar. Y evidentemente pegó, pero pues muy tímidamente en el ámbito pues de la balada de ese momento, La Quiero Morir. Pero cuando Sergio Vargas se mete con el merengue ya, uf, el boom es total. Y pues lo que le conté el otro día, la sorpresa del hombre aterrado abrió los ojos cuando ve que toda esa cantidad de gente en el Festival de la Cerveza se sabía la letra. Yo no tenía ni idea de que eso había pegado tanto así. Ve, Fernán, yo tengo una duda que no en la investigación no pude encontrar. Es también hablando de eso mismo, ¿cómo sería la cara de Ray Pérez, de estos del Sexteto Juventud? Si Ray Pérez sí estoy seguro que estuvo en Cali. Sexteto Juventud, no, de estas personas, cuando fueron allá, yo me los imagino y viendo allá que todo el mundo pues los conocía y que todo el mundo, como a los lebros, ¿no? Y que todo el mundo se sabía los discos. Yo me imagino pues, La y en ese sorpresa, tiempo no había internet. la sorpresa tiene que Entonces, ser grande. de estas personas Claro. me agrada mucho. Hay una parte, Fernán, que me faltó tocar del inicio de la salsa. Sí. El tema de los discos. Ellos por el puerto y porque tenían billete, les llegaban los discos. Y los discos en Cali al inicio de la salsa llegaban por Buenaventura, pero había gente que se pegaba el viaje hasta Maracaibo y hasta Caracas Exacto. a traer Yo discos. recuerdo- Y yo- hace yo- parte de la historia caleña. Yo recuerdo mucho la época que tuve el placer de trabajar con la organización Char Hermanos en Barranquilla, que estuve dirigiendo Emisor Atlántico, y había un personaje que llamaba Pedro Anchila. Pedro Anchila, ¿cuál era la función de él? Él ir a Venezuela a traer música, y traía cantidad de cosas, pues, por ejemplo, por decirte algo, allá estrenamos como exclusivo en la emisora que dirigía Marco Aurelio, que era Radio Príncipe, estrenamos la Noche de Chicago, una cosa de Mirla Castellanos que Sí. habían adaptado pues creo que era un disco original gringo, algo así, y el pegue de eso fue brutal, y mucha música llegaba de Venezuela, porque había una producción gigantesca en ese momento. Entonces, Fernán, a mí sí me gustaría mucho que estas personas inmigrantes se dieran la pela alguna vez y se fueran a la calle de la salsa Mm. a ver toda esa gente en Cali coreando
a pulmón herido estos discos venezolanos como el de Ven Caraqueña. Pensando en ti es un disco adoptado también en Cali, sino que siempre se le cambia que aquí en Caracas estoy, pues aquí en Cali estoy, ¿no? Porque muchas orquestas caleñas cantan este disco en sus presentaciones, entonces le ponen es aquí en Oiga, Cali estoy. y a propósito de Venezuela, ya que estamos tocando el tema ese, ¿usted recuerda un boom que hubo de una cosa que no era salsa, que era una cosa como con arpa y más bien yo pienso que tenía como algo de folclore venezolano o algo así, que era el Hugo Blanco? ¿Se acuerda? Hugo Blanco, sí, Había un muy tema popular. llamado Domingo por la Mañana que eso no podía faltar en No, ninguna y fiesta. chapotea, cuando chapotea en Cali, yo estaba muy pequeño y Eh, hasta hoy me acuerdo de Sí. en la fiesta Con Hugo chapotea, Blanco. chapotea, sí, con su tuvo con su su boom. O sea que sonido hemos es- tenido desde Y mucho tiempo Tania, atrás. y Tania, Sí. no una Navidad sin Tania. Tania, Tania y la del burrito sabanero. Sí, sí. Todos Todo esos- eso. Entonces, Y eso es gaita, eso es sí, folclore folclore venezolano. típico Y aquí lo venezolano. adoptamos pues en todos los diciembres también. El burrito de Belén, el burrito sabanero. Entonces, en esta parte del inicio y cuando se afinca la salsa en Cali, tienen acciones también nuestros hermanos venezolanos, que sean muy conscientes de eso y que alguna vez puedan ir a la ciudad de Cali a ver cómo le rendimos culto a sus artistas de salsa brava, como nosotros, digamos, pensando en ti llorar. Lo que pasa es que Llorarás es fuera de concurso para No, mí. ya. Es como hablar de eso es Llorarás. un clásico. Sí. Como hablar de guardar las proporciones Cali pachanguero o algo así, una cosa muy... Es una bomba muy- nuclear, por eso no hemos hablado como tanto de... bueno, podríamos hablar de rumba rumberos, Sí. de otros discos pues que son muy populares en Cali. Por ahí está pegado el viejito Víctor Hugo. Saludo para Víctor Hugo Quiroga, vaya. Eso, siéntate ahí, toda esta parte pues de la mitología de la salsa en Cali. Y no hablamos mucho de Llorarás porque pues es la explosión de Oscar de León y eso no reventó solo para Cali, eso reventó para Nueva York, para todos lados. Para el mundo de habla hispana y para el mundo, porque Oscar recorrió con su nuevo grupo y también pues con la dimensión latina el mundo entero. Hay videos de Japón, de Asia. por allá. Exactamente. Eh, Porque cuando te hablo de Pal 23, de Pa Puerto Rico me bueno, voy. envíen sus Todos comentarios, esos, por favor. todos estos discos hablo es de Cali, el gusto caleño, pero ya cuando hablo de Llorarás, estoy hablando desde el mundo, la dimensión latina, por eso tiene ese lugar tan especial, porque fue el grupo salsero venezolano más conocido, Sí. que dio más vueltas y que hasta el sol de hoy todavía están tocando. Están ahí y pues tienen el privilegio, yo creo que los podemos encasillar dentro de esos clásicos ya incunables, o sea, una cosa que está ahí, como los temas de Fiol, como los clásicos de Fania, como algunos de los de Nietzsche, Guayacán, que son cosas que ya son como una especie de repertorio mítico de la música. Eso pasó con la dimensión latina y pues de alguna manera enriquece nuestro panorama musical y salsero del continente completo, porque no es solamente de Venezuela, es un fenómeno mundial. ¿Sabes qué me tocó ahorita que me acuerdas de la dimensión? En el concierto mítico mío, que es el de los Lebrón en el 89, en la previa tocó Dimensión Latina con una vocalista y la chiflaron y alcanzaron a tocar 2 discos y se pararon y se fueron. La vocalista le preguntó a la gente que si querían que se fuera y la gente le gritó a coro que sí. Entonces, otra faceta Oiga, del público en Cali es sin misericordia. Público bien cruel, ¿no? Misericordia. Chiflar ¿Sabe a la qué- sabe qué me dimensión acordé? latina. ¿Sabe qué me acordé? Ya le cuento esa anécdota, pero antes, con respecto a eso, a la sorpresa que de pronto se llevan muchos artistas de ver que en un territorio que ellos no imaginaban, han pegado en la película esa de la que hemos estado hablando. En vivo la salsa. Una reseña muy clara, Lebrón. Él lo dice, yo cuando veo ese poco de negros y todo el mundo cantando los discos, aterrados.
Ahora, la que le iba a contar de la crueldad del público caleño pasó precisamente en el momento histórico, porque todavía no había empezado el boom grande de las orquestas, el momento histórico en que Larry Landa se trae a Rubén y a Willy, cuando está pegado Juan Pachanga, Pedro Navaja y todo eso está, mejor dicho, es el boom del momento en el mundo. Y el tipo hizo mucho énfasis en eso, en las cuñas y todo. Por primera vez en Cali, los artistas triunfadores del momento y tal, y toda la carreta, porque pues era verdad, ¿no? Era un fenómeno. A Cali llegaban las orquestas y llegaban los grupos y todo, pero pues llegaban cuando ya... ya han bajado la espuma. Como que ya han bajado en otros terrenos, ¿no? Yo recuerdo que vi a Fernando Valadez, por ejemplo, cuando ya pues había recorrido yo creo que todos los escenarios del mundo. Igual pasó, bueno, porque ese otro cantar, pero con Daniel Santos también. Daniel llegó en su muy buena época, pero Daniel cantó mucho más en Cali, en Colombia, en la época ya casi de la decadencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento había una reglamentación como la que había parecida acá del Teatro de los Cristales, el teatro... La Media Torta, acá. Los Cristales en Cali. Y era que los artistas tenían que hacer obligatoriamente una presentación gratuita en un espacio abierto, que es mi famosa anécdota con Héctor Lavoe. Pero entonces parte también de la misma obligatoriedad del contrato o de la concesión pues que hacían. Yo me imagino que debe ser por el tema del Coliseo, ¿no? Porque eso era en el Coliseo no en el grande, sino en el otro, en el Coliseo que está junto al estadio allá en Cali. En el Evangelista Mora. En el Evangelista Mora fue el que el sonido es terrible. Que era terrible el sonido, pero pues yo no sé, esa vez la cosa funcionó. Entonces, Larry le tocó contratar una banda local, que era requisito también que hubiera un telonero y que fuera local. Pero pues como en ese momento, yo no sé, no algo pasó que no hubo forma de meter un grupo de salsa o en ese momento del boom como que todavía no teníamos allá, digamos, cuando empieza el comienzo de Pedro Navaja y eso. Entonces mete un grupo de unos muchachos que hacían música disco. Y eso fue la rechifla más aterradora del mundo. Ahora que usted me dice de la pobre cantante venezolana que... ¡Nos vamos! ¡Sí! Dimensión váyase. Latina, estrenando su vocalista, terrible. Todos contentos. Y a la gente pues no le causó absolutamente no le gustó. Nada de gracia. A estos pelados de Stentor se llamaba el grupo, y ellos hicieron unas cosas muy chéveres. Por ejemplo, hicieron un montaje y una presentación de El Ojo del Tigre, que era una cosa que estaba pegadísima en ese momento, y la hicieron muy bien, y pues era un buen grupo. Y el público todo, plásticos, fuera plásticos. No los dejaron completar el set. El público caleño es un público fregado. Inicios de los 80, es un tema musical del que podríamos hacer un programa. Yo me acuerdo un tema bien complicado allá en la Comuna 20 en Siloé, estos muchachos metaleros y eso, y ya pues habían pandillas y muchas veces estos muchachos de las pandillas así iban pasando y les disparaban. Digamos, la cosa social es bien complicada porque para estos muchachos de las pandillas ellos eran gomelitos. Ajá. El muchacho de la casa de al lado de ellos en plena lamina, en la plena estrella, y entonces veía al muchacho con sus crestas paradas pues de punqueros o su pelo largo de metalero, y para ellos eran pues gomelitos y maricas. Y les disparaban. Y yo me acuerdo en esa época la vieja guardia metalera le tocó muy duro y les tocaba reunirse, bajar la loma, porque allá era un objetivo militar. Entonces esa cosa es en serio, el tema de la concepción del barrio con lo del tipo de música que escucha. Bien complicado. Bueno, son las incidencias, los bemoles, los ires y venires de la música y de todo este tema maravilloso de la salsa. ¿Qué otra orquesta, qué otra agrupación hay por ahí que se nos esté escapando en este momento de esas que pegaron en forma en Cali y que pues como que no han trascendido mucho por otro lado, ni siquiera en la misma Venezuela? Yo en estos últimos años vine a escuchar una orquesta, lo de la nueva explosión de la salsa, pero lo que pasa es que ellos también se salían de orquestas, formaban orquestas con los retirados de una y otra banda,
como lo de Ray Pérez, que con los Kenya, que con los demonios. Entonces uno cuando uno lo que sabe de Ray Pérez, pero cada disco, cada tema era con una orquesta distinta. Lo mismo Tabaco, uno escucha Ponte en Ritmo y es con Tabaco y los metales, y luego Tabaco con este otro, luego Tabaco en el Sexteto Juventud. Eso pasó mucho allá en Venezuela. A ver, miro, yo tengo... Este homenaje que también tuvo sus controversias, a mí me gustó mucho, pero pues hubo mucha gente que decía que lo mismo que estamos hablando ahora, que tienen que pegar de los clásicos porque no son capaces de producir nada, que tienen que meterlo de la Sonora, pero hay un homenaje que le hace Oscar de León a Benny Moré, creo que canta ahí con el hijo, me parece que sí fue en ese... Con el hijo. Sí, canta con el hijo. Y eso era ya Oscar con su propio grupo o eso era todavía con La Dimensión. Yo no me acuerdo. No, con su propio grupo. Él hizo poquitos trabajos. La salsa mayor. Hizo poquitos. ¿Ves? ¿Sabes cuál se me estaba olvidando? La Apollo Sound en Puerto Rico. No. Y en Venezuela los satélites. Porque estos estaban, digamos, como te digo, al principio emulando, pero ellos muy rápidamente sacaron su estilo propio. Y el Pensando en Ti, que es himno de la ciudad de Cali, adoptado. Los venezolanos no dan razón de ese disco, nosotros con mucho gusto lo adoptamos celosamente. Los satélites, que tienen muchas producciones. ¿Cómo se llama? Cheche Mendoza. De Cheche Mendoza. Vocalista. Tiene también varios temas que fueron absolutamente naturalizados en Cali. De nuevo, nosotros lo que estamos haciendo acá es como los discos conocidos, pues como en la mitología caleña. Ellos tienen montones de orquestas más, discos, digamos, que fueron éxitos allá en Venezuela. Los éxitos allá en Caracas y en Venezuela no son los mismos discos que nosotros escuchamos de estas orquestas acá en Colombia y en Cali, ¿no? Posiblemente si le hablamos de esos discos a las personas allá, pues no harán razón, o pues, sí, no saben, alguna vez lo escuché. Pues el gusto es distinto, el gusto es bastante distinto, y allá pues debe haber muchísimas más orquestas. Entonces pues nos centramos por eso en estos nombres, ¿no, Fernán? Sí. Como para poner en claro, porque pues en los comentarios nos dirán de cientos de orquestas más. Claro, ¿no? Y la gente también sabe, la gente sabe mucho de esto, hermano. Oiga, Andrés, me comentaba Omar Portuondo en una de las últimas visitas que hizo acá, que el son cubano y que la música raizal cubana se ha perdido de tal manera, por lo que usted decía hace un momentico, ¿no? Que uno piensa en Puerto Rico, en cada esquina la gente bailando salsa, y eso ya no es así. La salsa es un componente más de todo un gran espectro musical, pero que particularmente en Cuba en este momento, a pesar de que el gobierno pues sigue apoyando unos proyectos que están relacionados directamente con el aporte que está tratando de conservar ese folclore, porque pues el folclore, me decía Omar, que se ha perdido de una manera tenaz con la llegada del reggaetón y después de las otras líneas, ¿no? de las cosas que están en este momento haciendo el furor en muchos escenarios en el mundo entero, y que eso pues se siente también mucho en la música raizal cubana. Antes, por ejemplo, gente como los Naranjo, como los distintos septetos que lograron sobrevivir, pues armaban con el auspicio del gobierno, porque me decía Elías Ochoa que el apoyo que hace, digamos, a la música cubana en este momento el gobierno es bastante significativo, ¿no? Que ellos tratan de preservar mucho esa raíz, pero que pues esas raíces en las nuevas generaciones están ya completamente perdidas, que la gente joven, que para que siga, digamos, lo de Matamoros o lo de esa época, o la misma Sonora, muy poco. Ahorita todos están con su reggaetón y con el hip hop y en fin. Hay un episodio de la música cubana, es en el año 80 a Oscar ya había ido Larry Harlow y había estado allá en Cuba. En el año 80, cuando más o menos para la época de los Marielitos, que estaba bien la cosa complicada, fue Oscar de León a Cuba y hizo conciertos, lo vetaron, mejor dicho, y fue, digamos,
entre comillas, como la persona que descubrió que ya estaban haciendo una música que suena como salsa. Para ellos es son, pero nosotros lo llamamos en Cali la salsa cubana, el dandén, el bambán, todo eso que son orquestas que tocan desde los años 60, 70 Sí, y que han la- tocado la de todo, timba y esas cosas. pero eso es atribuible a Oscar de León porque en ese tiempo había bloqueo, no se sabía nada de lo que hacía y fue Oscar de León el que descubrió que allá estaban haciendo una vaina que sonaba muy parecida a la salsa. Y que acá no se conocía. En los años 90 llegó a Cali Isaac Delgado, el dandén, que también es una vaina en No, y Cali el pegue- demasiado el pegue de los popular. bambán, de los bambán es una Tirso cosa Duarte, espectacular. que incluso se quedó en Cali tocando. Pero eso ya fue para los años 90. Entonces, como Pero es que anécdota, fíjese cómo entran a jugar ahí muchas veces ese tipo de radicalismos políticos. Yo me acuerdo que hubo unos conciertos de los Bambán en Cali cuando estaba Pardollada, que Pardollada, después de haber sido, pues, según hay por ahí algunas reseñas y según él mismo decía, haber sido parte de la revolución, de haber estado con Fidel, el 26 se de julio, declaró sí. un anticomunista total y eso renegaba de los comuñangas y no sé qué más. Y asusados por Pardollada, hubo una resistencia bastante notoria a unos conciertos de los Bambán. ¿Por qué? Porque decía que el nombre de los Bambán era una especie de utilidad política que se le había dado porque estaban tratando de disfrazar pues toda la gran quiebra que había en Cuba con que en ese año iban a ir no sé cuántas toneladas de la zafra del azúcar, de que de que van, ¿no? Era como una especie de broma. con una cocina Entonces, política. con eso, Pardollada se desangró allá. Vienen estos comuñangas aquí a meternos el cuento, no sé qué y tal, por lo de los Bambán, que era utilizando el nombre de ese grupo emblemático de Cuba y excelente para hacer propaganda política. Y también el fenómeno de Oscar de León en el otro extremo, porque Oscar quedó vetado en Miami mucho tiempo, nada más ni nada menos pues que la dinastía de Emilio Estefan y todos los que Y terminaron, Gloria Estefan, fue los cuando Estefan, los que terminaron mangoneando la música allá, vetado a Oscar de León por haber ido a tocar a Cuba. trataron de sacar a Willy Chirino, a este Ray, Hubo bastante gente a por ahí bastantes afectada con eso. cubanos del sonido de ellos de Miami. En algún momento podremos hacer un programa sobre el tema entre Nueva York y Miami, dos sonidos totalmente distintos, pero pues a Oscar de León, hablando pues de Venezuela, ¿por qué se podían dar ese lujo? Pues por pues, la plata. Él iba allá y pues me vetan y pues el tipo tenía plata y había billete como para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Lo que él hizo, el único que lo había hecho fue Larry Harlow, pero es que Larry Harlow era gringo propio, entonces Claro. podía darse más, y él Darse le ese pudo lujo. montones, y Johnny Pacheco también tocó en este teatro, digamos, donde tocan música clásica y todo eso, en Cuba hizo 2 conciertos también, Pacheco. Ajá, él en Bueno, pero entrevistas, pero es que Pacheco tiene una deuda bien grande con Cuba, ¿no? Pues, Pacheco habla, Eh, digamos, Analiza la producción musical de Pacheco, que es muy grande y muy prolífica y muy buena, pero hay un porcentaje altísimo que está pegado de la Sonora, lo que hizo con Celia Sí. y muchas cosas. él habla como que, en resumen, como que la única parte como que le ha dado miedo y qué pensarán de mí, y porque están los que, de la música que él sacó todo lo suyo, él dice que fue en esos 2 conciertos en La Habana, que el resto en ninguna parte le daba como miedo, o qué pena, o qué van a pensar de mí, o qué dirán. La Me única descu- parte que me- le pasó eso fue cuando tocó en La Habana, Me dice él. descubrieron el pirataje. Ajá, que iban a decir pues de lo que él tocaba. Entonces, tiene esa anécdota. Oiga, hay mucho más terreno por contar y hay muchas más anécdotas y mucha más música. Este mismo programa que han estado ustedes presenciando aquí a través del Facebook Live, vamos a segmentarlo en podcast por las redes. Esperamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que nos sigan por Instagram, por TikTok, porque empezamos ya la ofensiva grande por redes. Y entonces vamos a pasar fragmentos del programa de lo que estamos comentando, enriqueciéndolos con parte de música y parte de video. Porque pues aquí está el problema del veto. Aquí metemos un pedacito de un disco y entonces enseguida nos sale a la semana siguiente, su programa ha sido silenciado, no sé dónde y tal, por derechos de que no, en fin, es un problema. Entonces vamos a difundir
mucho más por redes, esperamos que nos sigan, esperamos que estén ahí y pues les agradecemos mucho la sintonía, el cariño de siempre y bueno, aquí estamos. Bueno, Fernando, digamos que hasta la próxima. ¿De qué vamos a hablar en el próximo? bueno, ya como hemos salido del país, ya tenemos pensado, digamos, necesitamos mucha retroalimentación de ustedes, que sí son los que saben cómo Que es, sugieran. que le mete el agua al coco sobre Claro. estos temas. Vamos a tratar de hacer algo sobre la salsa en África. Porque Comenten, sugieran, pregunten y den sus opiniones, ¿no? Que es muy importante. llegamos hasta el concierto que Vamos a hubo en renovar Zaire. el tema de las camisetas para todo el que nos escriba, para todo el que se comunique, para todo el que comente u opine. Vamos a darles camisetas. Tenemos pendiente ese tema de la salsa en África, los grupos allá, ahí- lo que ahí hay lo que se escucha, pero de nuevo, en Europa escuchan cosas Hay una muy moña distintas brava, sí. a lo que se escucha en Cali, sobre todo lo que ha llegado hasta acá, que hemos escuchado Ricardo Lembo, Africando, el original Yamule Mao. Todo, entonces digamos de ese tema de la salsa en África, ya hablamos un poco del concierto de Fania allá, pero pues ahí nos quedamos, entonces a ver si nos le metemos a ese tema, Fernando. Hay moña para rato. Gracias por estar ahí, los queremos mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima, no se olviden, tertuleando la salsa. Tertuleando la salsa. Bacano, hermano, chévere, salió bien el programa.